Sean todas y todos bienvenidos nuevamente este 2024. Hablemos de Derecho con el abogado Michael Medina Ceballos. A tu primer programa jurídico digital. El sol canicular de la ciudad de Guayaquil nos ha obligado a nosotros, los profesionales de derecho, que nos movilizamos de un lado para el otro a tomar medidas y hacer cierta variación de nuestro vestuario, sustituyendo el saco y la corbata por estas cómodas guayaberas. Y aquí estamos, bienvenidos nuevamente a tu primer programa jurídico digital. Esto es Hablemos de Derecho con el abogado Michael Medina Ceballos. En el programa del día de hoy vamos a retomar la etapa de ejecución forzosa que empezó con la colaboración existente entre la parte acreedora y el juez ponente titular de la causa de conocimiento o de ejecución. Invocamos el artículo 365 del Código Orgánico General de Procesos para retroalimentar el expediente, porque esa retroalimentación, materialización de todos los datos e información contable, financiera, patrimonial de la parte deudora no se hace sino únicamente con una disposición judicial. Eso significa que el acreedor debe de solicitar por escrito al juez ponente titular de la acción que emita un oficio dirigido a varias instituciones con el objeto de que estas instituciones, dentro de un término considerable que consta dentro de la misma ley, responda indicando si es que existen activos, cuentas, muebles, inmuebles, inversiones u otro tipo de bien que le sirva al acreedor para hacer el cobro de la obligación que se le debe dentro de la etapa de ejecución forzosa o dentro de la ejecución de un título de ejecución cuando ya previamente se ha ordenado el mandamiento de ejecución y existe una razón de incumplimiento sentada por el secretario. Entonces, tenemos nosotros ya la contestación de estas instituciones dentro del expediente, que van a ir llegando una tras otra, y por eso dentro de la revisión de la causa en el sistema virtual vamos a poder ver oficio de entidades públicas, oficio, son las contestaciones que van llegando de DINARDAP, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías, de la Agencia Nacional de Tránsito, de la Agencia de Tránsito Municipal, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, indicando si existen bienes a favor de la parte deudora. Y dentro de estas respuestas tendremos que clasificar el tipo de bienes que vamos a mantener en el caso de existir dentro del proceso. Y corresponde a bienes muebles, bienes inmuebles y también tenemos cuentas o inversiones. Dentro de este grupo yo los he clasificado porque dependiendo de esto se va a tener que realizar el petitorio para poder ejecutar la retención, secuestro o embargo de los mismos. Pero ¿cuáles son los bienes muebles que pueden existir? Podemos hablar de vehículos, podemos hablar de maquinarias, podemos hablar inclusive de obras de arte. Dentro de los bienes inmuebles pueden aparecer edificios, pueden aparecer viviendas, pueden aparecer galpones, pueden aparecer departamentos, pueden aparecer derechos generados de algún tipo de alícuota de un club social, etc. Dentro de las cuentas e inversiones existen pólizas, cuentas bancarias, certificados de depósito o cualquiera que derive del sistema financiero y que dé fe sobre la existencia de un derecho o de o dinero a favor de la parte deudora que se encuentre registrado a nombre de la parte deudora. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 376 del COGED? Que el acreedor debe identificar el tipo de bien sobre el cual va a solicitar secuestros, retenciones, embargos, para que pueda requerirlo al juez titular
y obviamente dependiendo de esto solicitar el tipo de diligencia que va a versar sobre el activo que serviría de respaldo para realizar el cobro de la obligación que se debe. Para esto no olvidemos que siempre va a tener que existir la figura obligatoria de un depositario judicial y también de la fuerza pública, aunque algunos jueces dentro de las trabas de este tipo de diligencias aún siguen vinculando la figura del alguacil, que también se encuentra autorizada y que forma parte dentro de los órganos auxiliares de la función judicial. Dentro de este apartado es importantísimo determinar, supongamos si se trata de un bien mueble, específicamente de un vehículo, toda la información que le corresponde al vehículo, ya sea el motor, el chasis, la placa, la identificación y sobre todo si este se encuentra libre de gravamen o si en su defecto no existe algún tipo de providencia preventiva, medida cautelar u otro tipo de situación jurídica que restrinja la ejecución de un secuestro. Hago esta aclaración. ¿Por qué razón hago esta anotación? Porque si existe algún tipo de prenda, porque si existe algún tipo de orden de captura, el juez titular de la causa no va a disponer bajo ninguna circunstancia la ejecución de un secuestro vehicular, porque ya existe otra autoridad que previamente ha dictado este tipo de medidas y que se encuentra en ejecución. En ese momento la actuación que se va a tener sobre ese determinado vehículo va a ser completamente diferente. De la misma manera, si el vehículo consta con algún tipo de prenda, porque resulta que ese derecho no le corresponde al titular, en este caso al legitimado pasivo sobre el cual se está retroalimentando la información, sino le corresponde a la financiera. Entonces esa limitante se debe de considerar siempre para poder determinar si es que el vehículo, que en este caso hablando específicamente de los bienes muebles, son susceptibles o no son susceptibles al secuestro, que es lo más común que exista. En el caso de las obras de arte, obviamente vamos a tener que tener a la mano los certificados de autenticidad para poder confirmar si son o no son reales, y bueno, dentro del proceso de embargo de los mismos vamos a poder determinar cuál es el valor por medio de un avalúo, pero eso va a formar parte del siguiente programa, porque también tenemos que llegar a determinar cuáles son los bienes inmuebles y cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse para ser susceptibles a un embargo. Ojo con los patrimonios familiares y ojo sobre todo con los bienes muebles que son financiados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque en ese caso el tratamiento es tan restrictivo que no son susceptibles para poder ser embargados, pero ese tema va a ser el desarrollo, el próximo programa. El desarrollo de ese tema va a quedar pendiente para el próximo programa porque va a estar genial. Así que no te lo pierdas y gracias nuevamente por acompañarnos aquí en tu espacio jurídico digital. Bienvenidos nuevamente. Nos hemos dado un tiempo, pero aquí estamos de regreso. Esto es Hablemos de Derecho con el abogado Michael Medina Ceballos.